El capítulo número 11 de Cameron se denomina sectores estratégicos, que es una revisión de los diferentes sectores económicos que estuvieron involucrados en el crecimiento durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Uno de los cambios más importantes, o sea, uno de los sectores más importantes es la agricultura, ¿ok? Y uno de los cambios más importantes ocurridos en todos los países que se han desarrollado es la disminución de la participación del sector agrícola dentro del espectro económico de ese país, ¿ok? Aparejado con un incremento en la productividad, ¿ok? Y eso tiene varias consecuencias, ¿no? La primera es que libera mano de obra para otros sectores. Acuérdense que esto les había comentado yo, cuando la gente pierde empleo, ¿no? No es que aquello es un drama, sino que normalmente esa mano de obra se desplaza hacia otros sectores, ¿sí? Y ahí es donde se dan ventajas para el país, ¿sí? El incremento de la productividad lleva a mayores ingresos para los agricultores, dándoles capacidad de compra de productos no agrícolas, ¿sí? Lo cual este, eh, produce efectos eslabonados en otros sectores, ¿ok? Y los ahorros de los agricultores pueden facilitar el financiamiento de los otros sectores, ¿ok? Entonces, ese mismo incremento de la productividad lleva a un mayor volumen de producción de alimentos para que sean comprados por los productores de los productos no agrícolas, ¿ok? Y, por supuesto, en los países en los que ocurre esto, se pueden exportar los excedentes, ¿ok? Y eso contribuye a que el país encuentre divisas, ¿ok? Que siempre son necesarias para el desarrollo, ¿no? Y explica que cuando se eliminaron, por ejemplo, las leyes del cereal, lo que se llama los Corn Acts en Inglaterra, se comenzó a importar productos de cultivo de América y Gran Bretaña comenzó a producir mucho más productos ganaderos usando los granos importados como forraje, ¿no? Por lo cual, esto de importar productos de otros países no es malo, ¿no? ¿Ok? O sea, quizá el ejemplo más radical sea este, ¿no? Ok, el otro sector es la banca, ¿ok? En esta época se desarrolló el sistema financiero actual, ¿ok? Que lo llamamos, él lo llama sistema financiero moderno, ¿ok? Acuérdense que habíamos dicho que en la época del mercantilismo se crean los primeros bancos centrales, ¿ok? El Riksbank de Suecia es el primero, 1865. El Banco de Inglaterra, más o menos es como el segundo o tercero, si uno cuenta que el Banco de Ámsterdam fuese el segundo. El Banco de Inglaterra se funda en 1694. El Banco de Escocia en 1695. El Banco General, que después se transforma en Banco Real, que quiebra en 1720 en Francia, ¿ok? Y en Inglaterra adoptaron la forma de compañía anónima a partir de 1825. Acuérdense que por la crisis esta del Banco Royal o Banco General, los británicos que también participaron de esa crisis que ocurrió como una crisis internacional, ¿okay? Impidieron la formación de las compañías anónimas, ¿okay? Y eso se facilita a partir de 1825 y luego con la firma del Peel Act, ¿okay? Que es la ley que le da cuerpo al sistema de Banco Central inglés, ¿ok? Que existió a partir de ese momento y en adelante, ¿ok? En 1845 se incluyó a Escocia dentro de esa pilar. ¿Ok? Todavía existen los bancos centrales y los dos bancos están separados. O sea, que el sistema británico utiliza dos bancos centrales. Y bueno, y los bancos en general se fusionaron y se consolidaron reduciendo el número y aumentando la red de clientes en todo el territorio británico. Estos son los bancos no centrales, sino los bancos comerciales propiamente dichos, ¿no? La banca se especializó fundamentalmente en comercio exterior, inversiones extranjeras, y dejaron que las empresas nacionales se financiaran en los mercados de capitales, ¿no? Que es la forma lógica de funcionamiento. O sea, los bancos no son los que financian a las empresas, los bancos más bien financian el comercio, ¿ok? Y las empresas se financian en los mercados de capital, ¿no? Por lo cual requieren desarrollo de las bolsas, ¿no?
En Francia se crearon varios bancos centrales, o sea, el caso del Banco General o Real que quiebra en 1720, ¿ok? Este, este, no es el primero de esos bancos centrales, se crean varios bancos, Napoleón incluso crea uno que se llama el Banco de Francia, ¿ok? Y el desarrollo importante coincide con los finales del siglo XIX, ¿ok? Con el desarrollo de la familia Rothschild y la familia PDA, ¿ok? Que son los que desarrollan mucho el sistema francés, ¿ok? A finales del siglo XIX. En Alemania existieron bancos por comandita, ¿ok? Eh, hasta que en 1875 se crea el Reichsbank, que es el Banco Central Alemán, ¿ok? Que era un banco gubernamental. Y bueno, y por supuesto es el Banco de la Unificación Alemana, que se desarrolla a finales del siglo XIX. En Austria-Hungría también los Rothschild, aunque los Rothschild vienen de aquí, de Austria-Hungría, tuvieron mucha influencia en el desarrollo del sistema de banca en Austria-Hungría, ¿ok? Y en los Estados Unidos siempre eh, 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 se basaron en las ideas de Hamilton, que abogaba por una mayor influencia del gobierno federal en la política. Y bueno, y además, recuerden que al final esas son las ideas que se consolidan. ¿Ok? Y los Jefferson eran que todavía eran más federales, ¿no? Por lo cual el sistema de banca en Estados Unidos va a ser un sistema federal, ¿no? Y de hecho ellos tienen varios intentos de montar un banco central, fundan un primer banco nacional que va a funcionar entre 1791 y 1811, pero eso no prospera y no lo renuevan, por lo cual el sistema desaparece ahí en 1811. Luego intentan hacer un segundo banco nacional entre 1816 y el 36, que tampoco lo renuevan. ¿Ok? Y luego de eso van a experimentar con un sistema de banca libre, o sea, un sistema sin banco central, hasta que en 1913 hay el tercer experimento, que es el Banco de la Reserva Federal, que todavía existe hoy, ¿no? Y ese sistema es un sistema de banco privado. El Banco de la Reserva Federal es un banco privado. En realidad, sus accionistas son los bancos norteamericanos. O sea, cada banco, cuando se constituye, una o sea, los pasos previos a la constitución del banco es que él tiene que comprar una acción del Banco de la Reserva Federal, por lo cual el Banco de la Reserva Federal le pertenece a los bancos. Sin embargo, la administración es independiente de la propiedad, ¿ok? Y el presidente lo elige el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El presidente del Banco de la Reserva es escogido por el presidente de los Estados Unidos. Y en teoría hay una cierta autonomía, ¿no? Entonces, la cierta autonomía es porque la administración es propia del mismo banco, ¿ok? Aunque el presidente es elegido por el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y en Eh, 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 y hay que comentar una cosa adicional aquí, ¿no? El sistema norteamericano impide la creación de bancos en más de 5 estados. O sea, los bancos no pueden tener agencias en todos los estados. Por lo cual, el negocio bancario está muy limitado para que se desarrolle únicamente a- para promover el consumo y, o sea, el trato con clientes particulares y con comercio, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, y de hecho, ahí es donde más se dio el sistema en el cual las empresas se financiaban por la bolsa y por eso es que los mercados de capitales norteamericanos son inmensamente grandes. ¿Ok? De hecho, el gran desarrollo de los Estados Unidos está muy ligado al desarrollo del ferrocarril a partir de 1850 y a partir de allí también se comenzó a utilizar intensamente el mercado de capitales y en específico la bolsa, ¿ve? Como un mecanismo para transar primero bonos y después acciones. ¿Eh? Este, eh, por lo cual las empresas se desarrollaron por esa vía. ¿Ok? Y el otro elemento que
Cameron lo llama estratégico, es el Estado, ¿no? Y su papel dentro de la economía, ¿no? De hecho, el papel del Estado, según Cameron, es otorgar un marco jurídico para la actividad económica, ¿ok? Realizando ciertas actividades de fomento, aplicando incentivos y restricciones, ¿ok? Y bueno, y en algunos casos, que ya son extremos, la participación del Estado como empresario en la economía, la cual, aunque Cameron aboga por eso, yo no estoy muy de acuerdo con que el Estado sea empresario. El Estado no tiene esta función, de verdad, verdad. ¿Ok? Y bueno, esos son los sectores estratégicos según Cameron en su capítulo 11, ¿no?